Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto es estar con ustedes en este día tan precioso que es una oportunidad para glorificar a Dios, una oportunidad para exaltar la autoridad bíblica, porque de eso se trata esenciales. Queremos que todos vengamos a la palabra de Dios. Nuestro santo Dios ha hablado y Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Su voluntad nos ha sido revelada. ¿Quién es Él? Su carácter. Todo lo encontramos en su escritura, en su palabra. Así es de que te felicito donde quiera que estés. Te doy las gracias por estar con nosotros y porque juntos tengamos este privilegio de venir a los pies de nuestro Señor. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, Buenas Nuevas, y quiero dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Nuestra amada iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus oraciones, su compromiso, su amor por la verdad, de tal manera que con sus aportaciones hacen posible que estos programas lleguen hasta donde tú estás. Y quiero dar la bienvenida a todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, aquellos que nos ven fuera del tiempo en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todos y cada uno. Oramos por sus necesidades. Si tienes necesidad de oración, por favor, mándanos un inbox. Y nos vamos directamente al libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 20. Así es, hemos avanzado hasta este hermoso capítulo 20. Hemos ido capítulo a capítulo, versículo a versículo, recordando. Eso es lo que hacemos en Calvary y es lo que tratamos de hacer en este programa: predicar todo el consejo de Dios de Génesis a Apocalipsis y entenderlo en todo su contexto, recordando que Dios ha hablado en su palabra. Este libro sin igual, no hay un libro como este, maravilloso, de inspiración divina. Y cuando Dios habla, el creador del lenguaje, el creador de la lógica, el creador de las relaciones, ¿verdad? Un Dios que se quiere comunicar con nosotros, que se quiere dar a conocer. Eso es algo que debemos entender. La Escritura no son acertijos, no son adivinanzas. La Escritura es la palabra de Dios, el que creó la palabra, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros lo entendamos. Y cuando nosotros la interpretamos de la manera correcta, que tiene una sola interpretación porque tiene un solo autor, el cual es el Espíritu Santo, ese es nuestro deber. Ese es nuestra mayor tarea como hijos de Dios, entender la voluntad de Dios. Y Él nos dice: sean entendidos de mi voluntad. Y cuando aplicamos esos mismos principios, ¿cuáles? Pues hay bastantes, pero uno de ellos es que la Biblia se interpreta a sí misma porque tiene un mismo autor, tiene un mismo tema, y ese es nuestro deber, buscar lo que Dios quiso decir. Jamás es entender privadamente lo que yo quiero que diga. Eso es equivocado, eso es quitarle la autoridad a la palabra, ¿no? Cuando yo digo, ¿sabes qué? Esto significa algo para mí, para ti puede significar otra cosa. Cuidado, porque esa es la misma actitud diabólica de lo que venimos teniendo hasta ahora. La verdad es relativa, no existe una autoridad, no existe nada absoluto. No, sí, tenemos algo absoluto. Los creyentes en Cristo Jesús sabemos que sí tenemos una verdad absoluta, y esa es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Acuérdate, Dios ha hecho esto y tenemos esta premisa. Como iglesia, como Calvary, ¿verdad? Como iglesia en Cristo Jesús, redimidos por Cristo Jesús, es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que Dios es la máxima autoridad. Él es el sustentador, Él es el juez, Él es quien define la verdad, Él es quien pone el estándar de lo justo y lo injusto. Él es nuestra máxima autoridad, nuestra máxima regla de fe y conducta la encontramos en la Escritura. Sí, así es, y por toda la Escritura está la autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo muchas veces: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así es. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo
los hombres de Dios, las mujeres de Dios, seamos completos, maduros, ¿verdad? Entonces ese siempre ha sido nuestro llamado, un llamado a venir a la autoridad bíblica, a las sendas antiguas. Y precisamente es lo que hemos venido haciendo durante este tiempo en Apocalipsis. Hemos ido capítulo a capítulo llevándonos todo lo que viene sucediendo. Hay una cronología impresionante en la Escritura, una claridad maravillosa. Y es verdad que Apocalipsis tiene símbolos, pero muchas veces esos símbolos son explicados por la misma palabra, ¿no? Cuando el Señor habla de los candeleros, por ejemplo, en los primeros capítulos explica que esos candeleros son la iglesia y te explica quiénes son, ¿verdad? Así es la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es verdadero y eso es lo que nosotros queremos hacer. Acuérdate, una premisa también importante es esa: o Dios miente o el hombre miente, o Dios dice la verdad o el hombre dice la verdad. Solo hay dos opciones. O el hombre es la autoridad junto con todas sus artes y todas sus cosas y su religión y sus filosofías, o Dios es verdadero. ¿Cómo? Imagínate, quedamos a la imaginación humana, quedamos a merced de la imaginación humana, del corazón perverso humano, cuando cerramos la Escritura y cuando decimos que yo puedo interpretarla como yo quiera. No, es de interpretación, no es de interpretación privada, sino tenemos que encontrar la interpretación de Dios, lo que Dios quiso decir en su palabra. Y por eso es importante observar el contexto. Tenemos que observar el contexto. No podemos comenzar Apocalipsis en el capítulo 20, ¿no? Por eso vamos verso por verso, línea por línea, todo el consejo de Dios. Qué importante es leer la Biblia en todo su contexto y mucho más este libro y apoyarnos con todas las profecías que están en los libros de Ezequiel, de Daniel, de Isaías, para poderlo correlacionar con lo que Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 25. Así es, y no quedar a merced de la imaginación humana o de alguna tradición que ha sido por los siglos, ¿verdad? Que hay muchas de ellas que se han amarrado al texto bíblico y esas son las que respetamos. Pero fíjate, hemos llegado a Apocalipsis 20 y hoy vamos a estar hablando acerca de la segunda muerte, lo que nos dice el capítulo 20, el versículo 6b. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿A qué se refiere con esta segunda muerte? Vamos a un pequeño corte y cuando regresemos seguiremos en Apocalipsis. No te vayas, esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, a través de todos estos 21 juicios, ya vimos la batalla de Armagedón, estamos directamente y en pleno reino milenario. Según lo que la Biblia nos enseña con toda claridad, eso es lo que sigue. Una vez que Jesucristo venga y arrebate del usurpador lo que solo a Él le pertenece, que es el reino de este mundo, Él lo va a renovar y lo que nos promete la palabra de Dios es que cuando Él aparezca, como vemos que es la parte principal de Apocalipsis, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Cuando Él venga y cuando todo ojo le vea, Él va a establecer su reino. Y estamos viendo en Apocalipsis 20 las recompensas, ¿verdad? Y nos está diciendo, parte de esas recompensas es que aquellos que participan de la primera resurrección, ya los vimos, aquellos que no sufrirán de la segunda muerte. Esta es otra cuestión impresionante acerca de las recompensas que Dios tiene para aquellos que han creído en Él, para aquellos que pagaron el precio, como ya lo vimos en Hebreos, ¿no? Aquellos que vieron de lejos lo que Dios les prometió, pero lo creyeron y lo abrazaron, así como estos santos de la gran tribulación, igual que pagan un precio muy grande, ¿verdad? Que es el precio de negarse a sí mismos, que no es ni más ni menos que lo que Jesucristo nos pide, negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Lo que dice Juan, no amar este mundo ni las cosas que hay en este mundo, porque el que ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Y el versículo 6 nos dice eso, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Sí, qué interesante todo esto, ¿verdad? ¿Por qué la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos? Eso es lo que vamos a estar ahorita desenvolviendo y lo que vamos a estar entendiendo. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Qué es la segunda muerte? ¿A qué se refiere con eso? Ahora, hablemos de a qué se refiere con muerte, ¿verdad? Para nosotros, bueno, morir es alguien que deja este cuerpo y queda inerte su cuerpo, ¿verdad? Pasa a una segunda vida. Pero cuando la Biblia habla de muerte, habla de separación de Dios, ¿verdad? Por eso es que dice que todos nacemos muertos en delitos y pecados. Nacemos separados de Dios. Esta segunda muerte es separación eterna de Dios, ¿verdad? Y de hecho en este mismo capítulo la va a llamar
el lago de fuego y azufre, el infierno eterno. Qué importante es hablar de eso porque es misericordioso, es necesario saber lo que viene. La tarea de Satanás siempre ha sido desmentir eso y eso le ha funcionado muy bien. Hacerle creer a la gente muy convenientemente que abraza su pecado, que abraza su maldad, decir que no existe el infierno, que si hay un cielo y un infierno están aquí y que no hay un Satanás, ¿verdad? Le conviene mucho esa mentira porque cuando menos acuerden van a estar en este punto. Pero ahora, ¿por qué esta segunda muerte? Por ejemplo, el creyente, dice la Biblia, que nace 2 veces en Cristo. ¿De qué manera? Como te digo, todos nacemos, según la palabra, muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Existimos en 3 partes, según lo que podemos ver, en cuerpo, en alma y en espíritu. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es esta carne, ¿verdad? Que contiene estos órganos y lo que somos físicamente. Uh-huh. El alma es lo que conforma nuestra personalidad, ¿verdad? Lo que somos nosotros, ¿verdad? La vida, zoe, ¿verdad? Zoe en griego, nuestra existencia en esta tierra. O sea, lo que me hace ser Chuy. Si yo, por ejemplo, hoy muriera, ¿verdad? Ese cadáver se parece a mí, tiene mis órganos, tiene mi carne, tiene mi hueso, pero sin embargo, sin alma, ya no soy Chuy, ya no tengo vida, ¿verdad? Es una parte de mí, pero no soy yo. Ahora, todo ser humano que nace en esta tierra nace con un cuerpo y con un alma, pero tiene un espíritu muerto, separado de Dios, ajeno de la vida de Dios, como nos dice la Biblia. ¿De dónde viene esto? Bueno, de nuestro antepasado. Por eso es tan importante entender la Biblia en todo su contexto, ¿verdad? El Evangelio no comienza en Juan 3:16, el Evangelio comienza desde Génesis capítulo 3, ¿verdad? Desde ahí, de ahí viene nuestro antepasado Adán, pecó, ¿cómo? Creyó la mentira, en lugar de creerle a Dios, Dios le advirtió que no hiciera lo que hizo, murió y espiritualmente quedó separado de Dios. Tuvo que ser expulsado de Edén. Inmediatamente que vemos en el siguiente capítulo, vemos a Caín matando a Abel. Ya la maldad, todo esto terrible que vemos, la misma creación queda bajo maldición, ¿verdad? Y el ser humano no regenerado, o sea, que no ha nacido de nuevo, como cuando Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, está muerto, está sin esta conexión con Dios, sin esta conexión con la eternidad. Por eso le suenan tan raras estas cosas, ¿verdad? Puede tener una relación con la religión, puede tener ritos, puede practicar paganismo, idolatría, ¿verdad? Pero eso no significa que esté con la capacidad de conectar con el Dios vivo. Sí, muchas veces ahora en este tiempo tan contemporáneo las personas piensan que ser espiritual es hablar con un ser superior en tu casa, en donde puedes poner unas velitas, en donde te puedes poner a meditar a solas en cierta posición y piensan que eso es espiritual y que realmente están conectando con Dios y que están conectando con la eternidad, mientras ellos están buscando un balance para su espíritu a su manera. Eso lo consideran que es espiritual, pero realmente no tiene nada que ver con una conexión con el Dios verdadero. Así es, diríamos es algo espiritual, pero no bíblico, no correcto, ¿verdad? No están conectando con el Dios vivo, el Dios de la Biblia, sí, ¿verdad? Porque en todo caso lo que hacemos tiene esta connotación teológica o espiritual, pero el punto es que estamos muertos en delitos y pecados y realmente no estamos en conexión con el Dios vivo, porque sí, con ese Dios vivo es con el que estamos en problemas por nuestro pecado. Sí, es como cuando entramos a cierto lugar de que de alguna manera es místico o espiritual y pensamos que cuando entramos ahí conectamos. Así es. ¿Verdad? Cuando salimos de ahí ya nuestra vida es nuestra vida. Así Entonces no tiene que ver con eso, tiene que ver totalmente con que tú cuando vienes a creer en Jesucristo eres regenerado y entonces tienes una conexión permanente con Cristo, con su Espíritu, a través de su Espíritu Santo. No es de que entres y salgas de un lugar, cuando estás en un lugar eres espiritual, cuando sales de ese lugar continúas con tu vida cotidiana. Y eso es de lo que la Biblia nos está hablando, ¿verdad? Cuando tenemos esta conexión con el Señor al nacer de nuevo, al reconciliarnos con Él, porque la Biblia declara que todos estamos en graves problemas con Dios por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos nacemos por default como hijos de Adán y Eva, nacemos con un grave problema con Dios, pero no solo eso, todos elegimos al mismo tiempo pecar.
Sí. ¿verdad? Y ese pecado nos separa de Dios y nos hace estar muertos espiritualmente. Pero de pronto nos es predicado el Evangelio y se nos predica arrepentimiento, perdón de pecados, confesión. Y cuando nosotros nos arrepentimos de eso, cambiamos. Arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. Reconciliación. Dejas de pensar, de justificarte a ti mismo, justificas a Dios, entonces recibes este nuevo nacimiento. Así es como Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? Así como la serpiente es levantada, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantada. Y es cuando ella dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando confiamos en eso, cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, somos regenerados. Y en ese momento, regenerado, ¿por qué se refiere? Precisamente porque estamos espiritualmente muertos. Y entonces somos convertidos en nuevas criaturas, un nuevo hombre. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y este nuevo hombre ya es creado en justicia y santidad de la verdad, según Efesios capítulo 4, ¿verdad? Según Cristo. Y sucede este nuevo nacimiento, como te decía, ¿verdad? Para ver el reino de los cielos, le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, como dice, el viento sopla de donde quiere, sientes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. De pronto el Señor nos da vida, ¿verdad? Cuando creemos el Evangelio en este nuevo nacimiento, y entonces comienzan, ¿cómo sabes? Porque comienzan a surgir en tu corazón nuevas metas, nuevos pensamientos, nuevos deseos, ¿verdad? Un nuevo destino eterno, y comienzas a desear las cosas que Dios desea. Cuando lees la Biblia sin Cristo, siempre estás, ¿qué significa? No lo entiendo, y dice algo y no, estoy en contra de eso. Pero cuando naces de nuevo, cuando se te dan ojos para ver, un corazón para entender, entonces comienzas a abrazar lo que Dios quiere, abrazar su voluntad, abrazar sus deseos, ¿verdad? Y entonces de esto viene hablando este texto, ¿no? El que nace de nuevo, aunque muera en este cuerpo, como dijo Jesucristo, tiene vida eterna, no morirá eternamente, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esas son las palabras de Jesucristo, ¿verdad? Y luego dice, el que rehúsa creer esto cuando muere, ¿verdad? No va a morir. En este sentido, que va al Hades. Y cuando, como ya lo vimos, vendrá la resurrección, pero para muerte, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque volverá a morir, pero esta segunda muerte no es aniquilación, no es dejar de existir, sino que es eterna separación de Dios. Sí, así es, porque la carta a los Efesios nos dice que o estamos guiados por el príncipe de este mundo, que es Satanás, ¿verdad? O realmente hemos experimentado esta reconciliación con Dios. Entonces, todos los que están guiados por el príncipe de este mundo, imagínate, si el príncipe de este mundo lo van a echar al lago de fuego, cuanto más a sus seguidores. Así es, y Jesucristo vino para eso, para librarnos de eso. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para nuestra fe. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y entonces es lo que estamos explicando en qué consiste esta segunda muerte. Bueno, la primera muerte es, no eres regenerado, no naces de nuevo, mueres sin Cristo Jesús. Dice la Biblia que vas al Hades, ¿verdad? Al lugar de los muertos, un lugar de tormento que es previo al lago de fuego. Y cuando alguien llega sin Cristo, va a permanecer en ese lugar, y como lo vamos a ver en el juicio del gran trono blanco, viene juicio final para llegar al lago de fuego, que es la segunda muerte, que ya es separación eterna de Dios, una terrible y eterna muerte, y esto ya es perdición por la eternidad. Aquí ya vamos a estarlo viendo, ¿verdad? Pero los creyentes en Cristo Jesús no sufriremos esta segunda muerte. Me gusta mucho eso. Han sacado canciones y grupos, ¿verdad?, que se llaman así, ¿verdad? Pero es el que nace dos veces, muere una sola vez. Tienes que asegurarte de que naces dos veces a esta vida, pero una vez creyendo el Evangelio, abrazando a Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados, ¿verdad? Ese muere una sola vez. ¿Por qué? Porque ya no vendrá esta segunda muerte. Pero el que nace solamente una vez, morirá dos veces, ¿verdad? Y eso es algo que debemos nosotros poner atención. Es una de las razones también de este programa.
Sí, es un engaño terrible y nosotros estamos aquí para advertirte que hoy es el día y el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia. Hoy es el día en que puedes nacer 2 veces. Hoy es el día en que puedes abandonar esas convicciones de muerte, esas convicciones que siempre se oponen a lo que Cristo dice. Muchas personas dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, va en contra de mis convicciones. Precisamente por eso, porque tus convicciones tienen un fin de muerte. Pero las convicciones que son de acuerdo según Dios y conforme a su palabra nos hacen tener este segundo nacimiento. Así es necesario venir al Señor, creer en la palabra. Precisamente todos estamos, como dice la palabra de Dios, el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Sí. Y regresamos al mismo con lo que comenzamos. Hay una autoridad, hay una verdad. Y este mundo, guiado por Satanás, su filosofía, lo ha hecho muy bien durante todos estos años, ¿verdad? Creando todas estas falsas filosofías, todas estas falsas religiones, ¿verdad? Diciendo que todos los caminos llevan a Dios, cuidado. Diciendo que cualquiera tiene su propia verdad, cualquiera tiene su propia interpretación, cuidado, porque todas esas cosas arrebatan la autoridad y están diseñadas para negar la única verdad absoluta. Y si hay una verdad absoluta, si a ti te molestan los absolutos, necesitas reconsiderar, porque hay un Dios creador del cielo y de la tierra, hay un Dios que nos creó, ¿verdad? Y es importante entender esto, ¿verdad? Para no morir por segunda vez. Es un engaño tan terrible, un engaño satánico, al final los que al final decidieron no creer en la palabra de Dios y decidieron creer en palabras de hombres. Acuérdate, solo hay 2 opciones: o Dios dice la verdad o el hombre dice la verdad. No existen más que 2 religiones, y así se puede decir, ¿verdad? Que es el hombre creando todo su rollo, sintiéndose Dios, haciendo sus propias religiones, o es Dios quien vino hace 2000 años haciéndose hombre, quien nos dejó su palabra, ¿verdad? Entonces, es triste que estas personas que no creyeron a la palabra de Dios, que creyeron a palabras de hombres, a su corazón perverso y engañoso, a las filosofías de este mundo, a las falsas religiones, las cuales enseñan estas falacias, ¿verdad?, de lo que sucede después de la muerte. ¿Sobre qué autoridad pueden hablar en esas cosas? Porque un ángel le habló, porque esto, porque el otro. Si tú no tienes la escritura abierta, si tú no tienes la palabra de Dios, realmente no tienes nada. Y cualquiera puede venir y decir, sí, yo vi un meteorito que bajó y tenía ahí inscrita esta verdad. ¿Cómo sabes? ¿Verdad? Satanás es padre de mentira. Pero cuando tú vienes a la Biblia, a la palabra de Dios, te das cuenta que es un libro sin igual, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas? Fíjate, algunos dicen que todos iremos al cielo. Esas son partes de las mentiras, ¿verdad? Sí. Otros, ¿qué dicen? Que va a haber reencarnación, ¿verdad? Uh-huh. Otros que, no hay nada, te mueres y no va a haber nada, nomás oscuridad, ¿verdad? Sí. Otros creen, sí hay un Dios, pero pues es que este Dios no es tan malo, ¿verdad? No es un Dios que va a mandar a nadie al infierno. ¿Cómo va a ser un Dios amoroso que va a mandar a alguien al infierno? Si es bueno y misericordioso, no va a mandar a nadie. Así es, un totalmente equivocado entendimiento de lo que es el amor, ¿verdad? Sí. Y la justicia. Más bien un Dios que no es justo, tampoco es amoroso. Un Dios que no castiga la maldad, tampoco es amoroso, ¿verdad? Otros creen en un Dios que simplemente nos puso aquí, ¿verdad? Y nos dejó toda la creación y para dejarnos ahí y al morir ya dejamos de existir. Pero la Biblia nos enseña una realidad que espero que la guardes en tu corazón y que la recibas. Una persona incrédula que ha rechazado a Cristo, no importa si fuiste muy moralista, no importa si fuiste un buen ciudadano, no importa si pagaste tus impuestos, no importa si fuiste religioso o si fuiste, como bien dijiste, supuestamente espiritual. Si no has creído en el Evangelio, en las condiciones del Evangelio y de su palabra, si confías en tu propia prudencia, si sigues pretendiendo justificarte a tu manera, cuando mueres y pasas, vas a estar muy lejos de descansar en paz. Y los problemas no terminan, los problemas no quedan atrás, apenas comienzan, porque comienza una eternidad por delante, porque de esto requiere. Somos salvos por gracia por medio de la fe, y nosotros debemos confiar en esto. Cada vez que nosotros decimos no a tus condiciones, Dios, estamos diciendo, no me importa que tu hijo unigénito haya muerto por mí, porque yo no necesitaba de su muerte, no necesitaba que tú vinieras a la cruz a morir por mí, ¿verdad? Y mucho más, no quiero que vengas a decirme que necesito cambiar y que necesito soltar mis ídolos y que necesito soltar mi manera de vivir. No me digas eso, porque yo soy Dios, porque yo quiero hacer las cosas a mi manera. Por ahí está
la esencia del pecado, la esencia de la rebeldía contra Dios, porque detrás de todas estas falsas religiones, detrás de todo esto que existe es eso: yo soy Dios, déjame vivir como yo quiera y no te metas conmigo, porque el Dios de la Biblia eso es lo que hace. El Dios de la Biblia te requiere adoración hacia Él completa. El Dios de la Biblia requiere que confíes en Él, que mueras a ti mismo y que te abandones a ti mismo, todo lo contrario a lo que la psicología de nuestros tiempos habla. Claro. Dice que te derrotes a ti mismo, que quites de ese altar de tu corazón donde tú te determinas Dios y Rey, que sea aplastado, que surja una insurrección y que quites de ahí tu yo para que pongas a Cristo. Y esa es la clave del arrepentimiento. Sí, así es cuando tú dices, bueno, yo siento en el banco de los acusados a Dios. Dios es el culpable de todas las cosas malas que me han sucedido, donde tú solo te eximes de tu propia responsabilidad y le pones a Dios todo, absolutamente todo el peso de tus decisiones. Así es. El peso de tu circunstancia, el peso de la vida que has elegido. Ese es un engaño. Así es. Por eso es que Dios nos llama, precisamente, Dios manda a todo hombre y en todo lugar a que se arrepiente. Eso nos lo dice en Hechos. Por eso es lo que estamos viendo en esta segunda muerte. Qué engaño para los suicidas. Sí, ¿verdad? qué tristeza. A los que Satanás les engaña haciéndoles creer que si se quitan la vida van a dejar de sufrir, ¿verdad? Qué malo para aquellos que consideran la eutanasia, ¿verdad? Como una manera de salir, ¿verdad? Si no conocieron a Cristo, ¿verdad? Eutanasia son aquellos que dicen, no, esta manera y fíjate que estaba leyendo eso sucede, no estoy seguro en qué país de Europa, ¿verdad? Donde es legal, pero tú puedes ir allá y pagar no sé cuánta cantidad de dinero para que te maten como si fueras un perrito, ¿verdad? Que te pongan una inyección letal, ¿verdad? Qué terrible y qué engaño tan terrible, ¿verdad? Aquellos que están deprimidos, la depresión no es sino una sobredosis de egoísmo, ¿verdad? Que muchas veces también influye en la cuestión química del cuerpo y todo este asunto. A veces hay una depresión clínica por hormonas y todas esas cosas, pero las personas que están deprimidas porque las cosas no son como ellas quieren, es un exceso de egoísmo. Así es. Y siempre nosotros los creyentes tenemos algo que se llama fe, que supera estas cosas. No importa qué siente mi cuerpo, lo que importa es lo que tú dices, Dios. Y ahí es donde actúa la fe, y Dios sustenta a aquellos que están, la gracia de Dios puede sustentar a una persona y darle el fruto del Espíritu a pesar de una cuestión clínica, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, pues este es otro tema, pero es importante eso. Lo que estamos viendo aquí es esta segunda muerte, que cómo la gente puede quedar en este engaño de pensar que la muerte es un escape al dolor, un escape a la tristeza, un escape al fracaso. No es así, ¿verdad? Es un terrible engaño. ¿Por qué? Porque cuando esto termina, si no creyeron, si no recibieron a Jesucristo como su Salvador, si no obedecieron la fe, si no obedecieron lo que marca la Biblia en sus condiciones, los problemas apenas comienzan. Porque es lo que vamos a estar viendo, el verdadero dolor, la verdadera desesperación, ¿verdad? Es horrible porque va a ser eterno y eso Dios no lo quiere. Por eso, ven a la Biblia, déjate alumbrar porque ella es luz, créela, confía en ella, deja de abrazar tu pecado, deja de abrazar lo que tú quieres, porque por eso surge todas estas falsas religiones y el ataque contra la verdad, porque realmente siempre detrás está el yo, el abrazar mi pecado. Mi autoridad, lo que yo digo. ¿Y para qué? Para justificarme. Para decir, no tengo que abandonar esto, no tengo que abandonar mi pornografía, no tengo que abandonar mi orgullo, no tengo que abandonar mis sueños, no tengo que abandonar aquello, ¿verdad? Entonces yo comienzo a agarrar la Biblia y a torcerla para mi propia perdición. Creamos en lo que dice la palabra de Dios con un corazón sencillo. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos hablando de la segunda muerte, ya hablamos acerca de esta primera resurrección, ¿verdad? Ahora estamos hablando de esta segunda muerte y nosotros necesitamos estar seguros que no vamos a participar de ella. Dios es tan bueno que en su palabra nos ha enseñado todas estas cosas y nos muestra el Evangelio y nos dice la palabra muy claramente que Dios no quiere la muerte del malvado, sino que se arrepienta, sino que se vuelva de su maldad. Pero tienes que entender eso. Tenemos que cambiar nuestra relación con el pecado y nuestra relación con Dios. Necesitamos dejar de abrazarlo. Eso es arrepentimiento. Tenemos la Biblia, ¿verdad?
creemos que la Biblia es verdad. Miles de veces por todos lados, por la misma Biblia dice ser la palabra de Dios. Dios no miente, Dios es infalible, Dios es todopoderoso. Y es importante que en este proceso de arrepentimiento quitemos nuestra confianza en la imaginación humana, en el corazón perverso del ser humano, arrastrado por su pecado, manipulado por Satanás. Esto es real. Mira solamente alrededor. Esta cultura de muerte, esta cultura de desechar todo lo que Dios hizo bueno, ¿te parece de verdad algo normal? No lo es, no lo es. Hay alguien más atrás, el Dios de este mundo. Violencia no es algo correcto. Inmoralidad sexual, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio o con otra persona que no sea tu pareja o tu esposo o tu esposa. Todo este asunto del transgénero, relaciones homosexuales, ¿verdad? Todo este asunto de ir a vivir con tu pareja, todo este asunto que contradice lo que la Biblia dice, no es normal. Pon atención. Lo que estás viendo es una rebelión en contra de Dios y esa es la esencia del pecado. Esto comienza en el corazón perverso del ser humano, ¿verdad? Y otras personas por igual. ¿Qué es lo que está detrás de todas estas grandes filosofías? Lo mencionábamos. Pues es esta rebeldía contra Dios. Es decir, Dios, yo no te quiero hacer caso, no quiero tu verdad, pero mira lo que le está pasando a la sociedad. Mira lo que está pasando a nuestro alrededor, a nuestros niños, en las escuelas. Todo aquello que debería ser bueno está torciéndose y está rompiéndose. Y está esta nube precisamente de este pensamiento globalista anticristo. Y no solamente es un pensamiento globalista anticristo, sino es un pensamiento de muerte, de destruir a las personas, de destruir la vida humana, de destruir todo lo que es correcto, de difamar a Dios. Pon atención. Solo hay un Dios, solo hay una verdad. Esta verdad es la verdad de Jesucristo. Hay una realidad. Sí existe Satanás, sí existen sus demonios. Sí existe la mentira. Pero de la misma manera existe el Dios perfecto y eterno. Quien hace 2000 años, Él vino y pisó esta tierra y partió la historia en dos. Tú puedes verlo, ve en cualquier libro de historia, dice antes y después de Cristo. Léelo ahorita porque también van a querer borrar eso. Pero es una realidad. Dios se hizo presente. Y no vino nada más como un prócer de la historia. No vino nada más como un héroe revolucionario. No es así. No solo partió la historia en dos por eso. La partió porque es el único ser en toda la humanidad. Escúchame, hasta ahora. El único ser en toda la humanidad que se ha levantado de los muertos para no volver a morir jamás. Y eso es lo que diferencia el cristianismo de cualquier otra cosa. Todo lo demás, tú puedes ir a Buda, Mahoma, todos ellos, ahí están sus huesos. Pero Jesucristo no. Por eso es que es un gran deal acerca de un gran problema de la resurrección de Cristo. Y por eso se le quiere quitar. Por eso todo el mundo está feliz con que no conoce a Jesucristo, con un Jesucristo crucificado ahí, que está sangrando, que está ahí, que pueden meter en un cajón. No es cierto. Jesucristo es el Dios todopoderoso que venció a la muerte y venció a Satanás y está sentado a la derecha del Padre. Y miles, millones de personas han dado su vida y han derramado también su propia sangre por esta verdad, porque lo han creído. Y tenemos este testimonio de la palabra de Dios. Y sí, todas esas filosofías demoníacas, ¿verdad?, que se sostienen en palabra humana, en engaño, en este empoderamiento satánico, ¿verdad?, que al final de los tiempos Satanás va a estar haciendo hasta señales milagrosas. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Yo escojo la palabra de Dios. Como pastor escojo la palabra de Dios, como hijo de Dios escojo su palabra, como iglesia redimida por Jesucristo escojo la autoridad bíblica. ¿Quieres venir conmigo? Te invito. ¿No quieres venir? Está bien, es tu decisión. Pero yo creo que ese es el lugar más seguro. Ahí está mi confianza. Ahí he apostado mi vida, ahí he apostado mi muerte y mi futuro eterno. Y te invito a que lo hagas conmigo, a que juntos vengamos y creamos a Dios. Porque esto surgió, Génesis capítulo 3, con que dijo Dios. No es cierto, no dijo Dios. ¿Sabes qué? Esa es una mentira de Satanás. Y yo, el día que creí en el Evangelio y ahora que amo más y más la Escritura, me doy cuenta de que sí dijo Dios. Y Él no miente. Él es verdadero. Mis hermanos, es una cuestión de fe. ¿Dónde vas a depositar tu confianza? ¿Palabras de hombres? ¿Falsos libros? ¿Falsas filosofías? ¿O la palabra de Dios?
porque eso es lo que va a definir tu destino eterno. Hay mucha diferencia. El mundo habla desde su autor, el padre de mentira. Predican sus mentiras, pero son simples mortales, que quizá puedan mostrar mucha inteligencia, pero mucha necedad. Y al final su fracaso va a hablar de su mentira. Pero Jesucristo, nuestro Dios hecho carne, que caminó en esta tierra, nos está enseñando en palabras y en obras que Él es Dios y nos muestra la verdad. Quien fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros, por nuestras maldades, que resucitó con poder, la cual está comprobado durante estos 2000 años. Esta palabra de Dios es a la que te invito a creer hoy, este mensaje, porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en vida eterna. Y no hay perdón de pecados, no hay reconciliación con Cristo, con Dios fuera de Cristo. Así es de que en este día te invito a que hagas las paces con el Señor, a que no le rechaces, a que aceptes su verdad y que le digas: Señor Jesucristo, en este día me arrepiento de mis pecados y creo que tú eres Dios. Creo que yo no soy. Me arrepiento, muero a mí mismo en este día, Señor. Dejo de huir de ti, dejo de justificarme. Creo lo que tú dices. Dame vida eterna, dame entendimiento. Hazme tu hijo, Señor. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Creo que yo merecía ir a esa cruz. Creo que tenía un grave problema contigo, Dios. Pero tu Hijo Jesucristo calmó la ira y a través de Él hoy yo te pido perdón en este día. Lléname de ti en este día. Hazme nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración confiando en los méritos de Jesucristo, con la firme convicción de que necesitas un cambio de dirección, un cambio permanente en tu vida, bueno, pues Pablo nos dice en la carta a los Filipenses que el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. ¿Qué necesitas hacer? Tener una relación con Dios a través de su palabra. Comienza a leer la Biblia y también una relación con Dios a través de la oración. Es importante hablar con Él. El siguiente paso es congregarte. Busca una iglesia en donde te puedas congregar. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde. El miércoles puedes traer a tus jóvenes de 12 a 17 años, 6:30 de la tarde. Viernes, las noches de discipulado, 7:30 en punto. Estamos comenzando una temporada de oración. Necesitamos derramar nuestras oraciones, derramar nuestro corazón delante de Dios, de tal manera que podamos ver cómo Él mueve lo que para ti y para mí es imposible mover. Recuerda, nosotros no movemos nada con nuestras palabras, pero el Dios de los cielos puede moverlo todo. Así es de que te esperamos domingo, 1 en punto de la tarde, en Calvary Compañerismo Cristiano, nuestro servicio de adoración. Así es, ahí en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, 38133. Te esperamos, queremos invitarte. ¿Qué es Calvary Compañerismo Cristiano? Somos una iglesia evangélica, una iglesia que creemos en la autoridad bíblica, una iglesia de pecadores redimidos, quienes amamos la palabra del Señor, quienes queremos agradar al Señor, quienes queremos conocerle, ¿verdad? Y estamos estudiando la Escritura día a día, domingos especialmente, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Te invitamos a ser parte de nuestra iglesia si no tienes donde congregarte. Si estás en una donde se está predicando la Escritura, permanece, sé una bendición para tu pastor. Sigue, porque requerimos muchas iglesias exaltando la verdad, levantando, alumbrando este mundo. Así es de que te invitamos, si no tienes, a ser parte de esto. También si nos quieres escuchar, ahí estamos en Facebook. Nuestra página es ccmemphis.org. Ahí puedes encontrar todos los recursos que tenemos y que estamos tratando de subir en esta página. Así es de que, pues, sé parte de aquellos que aman al Señor y de aquellos que no van a sufrir esta segunda muerte. Sí, nosotros te dejamos en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.